Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hermanos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este culto. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de venir para escuchar su palabra una vez más. Vamos a hacer una oración para iniciar. Incline su rostro, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor, porque, Señor, has sido bueno, nos has guardado durante este día, nos has guardado hasta el día de hoy, Señor, gracias, porque tú estás con tu iglesia, Señor, en sus hogares, mi Dios. Gracias, Señor, por tu cuidado, por toda tu bondad, Señor. Te rogamos en esta hora, Dios, que tú dispongas nuestro corazón, Señor, para escucharte, que tú uses al predicador, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, y que Dios, nuestro corazón, atesore tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú quien nos instruye, Señor, eres tú quien nos pastorea, Dios. Gracias por toda tu bondad, Señor. Agrádate de las alabanzas, Señor, que levantaremos a ti. Y Dios, limpia nuestros corazones en el nombre de nuestro Salvador Jesús, Dios, para que podamos, Señor bendito, presentarnos delante de ti, agradable, Señor, con manos santas, Señor, con un corazón arrepentido, sincero, humillado delante de ti, que eres santo, Señor, que eres santo, Dios, que eres santo, que eres bueno, que eres amoroso, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que estamos bajo tu cuidado, Señor, bajo tu voluntad, Señor, bajo Dios tus propósitos. Gracias, amado Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos y en su nombre, Señor, te damos gracias, Dios. Amén. Hermanos, probablemente si ustedes recuerdan su vida sin Cristo, recordarán muchas circunstancias en las que imperaba la angustia, imperaba el miedo, la tristeza, la incertidumbre. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todas esas cosas cambiaron y la incertidumbre se volvió certeza, se convirtió en fe, en la certeza de saber que nuestro Dios nos ama, que habita en medio de nuestros hogares, en medio de nuestro corazón. Y hermano, el gozo que nuestro Señor puso en nuestro corazón, nada lo puede mover porque nuestro Dios es fiel. Y nosotros podemos decir, en medio de cualquier circunstancia adversa, en medio de cualquier situación, que ese gozo está en nuestro corazón, porque tenemos la certeza de que nuestro Señor está con nosotros. Así que vamos a entonar este canto, este precioso himno que se llama Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy,
melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Hermanos, estamos junto a corrientes de aguas, en pastos verdes, resguardados por el poder y la sabiduría perfecta de nuestro Dios. Así que alabemos a aquel pastor que su vida dio por las ovejas. Bendito sea nuestro Dios. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte,
servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Y hermanos, vamos a entonar este último canto que expresa cómo podré pagar tanto favor. Sin duda es incalculable. Sin duda no podemos pagar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero le alabamos con toda nuestra gratitud, con todo nuestro corazón, porque Él ha manifestado abundantemente su bondad, su compasión, su justicia, su gracia. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy
así, hermanos, vamos a disponernos a escuchar la palabra con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, y que el Señor le bendiga, hermano. Hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de escudriñar su palabra y de estudiarla. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, le agradecemos tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad y tu sostén, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, y tú nos cuidas y nos guardas, Señor. Y en este tiempo has sido fiel para con cada uno de nosotros, Señor. En esta noche queremos darte gracias, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia, Señor. Y queremos pedirte que tú nos guíes, Señor, a través del estudio de tu palabra, Señor. Que tú nos enseñes lo que te has propuesto, Señor, en tu corazón, Señor. Que podamos entenderlo y ponerlo por obra, Señor. Guíanos, Señor, y utiliza mi boca, Señor, y mis palabras, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tu palabra sea expuesta como tú te lo has propuesto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que abran su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a dar lecturas del versículo 12 al 21. Primeramente, vamos a estar leyendo del 12 al 15 y posteriormente vamos a estar viendo los últimos versículos del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios del 12 al 15. Por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Antes que nada hay que recordar que esta epístola es escrita para las iglesias que están en Asia, para los que han sido salvos y que han estado en la diáspora. Y también es con el propósito del apóstol Pedro dejar un recordatorio de algunas cosas que vamos a ver más adelante y de combatir las falsas doctrinas o los falsos maestros, porque, como lo acabamos de leer, él ya estaba pronto a su partida. Y uno de los propósitos de haber escrito esta carta los encontramos en el versículo 5 al 8. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el propósito de que Él nos recuerde estas cosas que vamos a ver es que en nosotros haya fruto, que dejemos fruto de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Antes de pasar a los siguientes versículos, hermanos, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree en Dios? ¿O cree que Dios existe? ¿O sabe que Dios existe? Porque existe una diferencia entre creer y saber. El creer es como de cierta forma implica fe, pero no está basada en algo que sea real. Y el conocimiento o el saber sí está basado en experiencias o en hechos reales. Y para adquirir estos saberes o estos conocimientos existen varias formas. La primera forma es la forma empírica o experimental, experimental a través de los sentidos. Es cuando nosotros podemos darnos cuenta de que las cosas suceden. Por ejemplo, sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Eso lo podemos experimentar, o sabemos que el fuego quema porque lo podemos experimentar. Otra forma de adquirir conocimiento, la número 2, sería a través de la intuición. Dice, esto es estar frente a una situación inédita. Puede obtenerse conocimiento mediante el instinto o la comprensión empírica inmediata, sin que medie en ello un proceso racional, ni pueda explicarse o verbalizarse. Esto es, por ejemplo, nosotros sabemos que matar es malo, pero ¿cómo sabemos que matar es malo? Si
experimentalmente lo podemos ver en la naturaleza, que los leones matan, las serpientes matan, los peces matan, todos los seres vivos que son carnívoros matan. ¿Y nosotros cómo podemos saber qué es malo? Porque pues gracias a Dios tenemos la intuición, y esa intuición nos hace saber que eso es malo. Lo moral, podemos tener ese conocimiento mediante la intuición. Otra forma de adquirir conocimiento, la número 3, es mediante la tradición. Dice, las personas transmiten a las generaciones venideras parte del conocimiento que han obtenido en sus vidas. Este puede ser experimental o puede ser por intuición, para que estas últimas no deban pasar por lo mismo y puedan beneficiarse de algo sin tener que experimentarlo. Por ejemplo, cuando alguien se empacha, ese conocimiento de la curación se transmite, que te soban la panza, te ponen pan puerco y te truenan los cueritos. Ese es otro tipo de conocimiento que se adquiere a través de la tradición. Otro tipo, el cuarto, es a través de la autoridad. Dice, mucho conocimiento es aceptado con base en su fuente, incorporado por la fe en la rigurosidad o la verdad de quien transmite el conocimiento es suficiente garantía. Es decir, que a veces nos dicen las cosas y porque las dice tal persona creemos que es suficiente garantía y así se nos transmite el conocimiento. Por ejemplo, hay cosas que puede decir el pastor y nosotros, pues porque las dijo el pastor, entonces eso es lo que debe de ser. Ese tipo de conocimiento se presta más a preguntar, ¿será verdad lo que está diciendo esta autoridad? Muchas veces se acepta porque sí ya ha habido un proceso de investigación o de experimentación, pero de todos modos está en nosotros la capacidad de preguntar. Y la última forma de adquirir conocimiento que nos muestra esta bibliografía que estoy leyendo, dice, es la experimentación científica. Dice, es la interpretación de experimentos y evidencias fruto de la aplicación del método científico. Permiten discernir el conocimiento legítimo del falso y adquirir conocimientos a partir de los obtenidos por terceros, simplemente revisando sus apuntes o publicaciones. Es decir, ya hubo una experimentación, ya se vieron los resultados y se adquiere ese conocimiento y se puede transmitir ya una vez realizados los experimentos. La Biblia nos muestra un tipo más de conocimiento, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Permítanme un poquito. Perdón, es primera de Corintios 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Está hablando de lo experimental, con nuestros sentidos. Dice, ni han subido en corazón de hombre. Está hablando de todos los otros tipos de conocimiento, que puede ser por la intuición que está dentro de nuestro corazón, por lo que nos han contado las tradiciones, entra en nuestro corazón y lo atesoramos y lo llevamos a cabo, por los experimentos científicos y aún por lo que nos dice nuestra autoridad. Pero el otro tipo de conocimiento es la revelación de Dios. Lo vemos en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, que adquirimos un conocimiento a través de la revelación de nuestro Señor y de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que les acabo de decir del pasaje? Nosotros al creer en Dios podemos preguntar, ¿yo creo en Dios porque me lo dijo el pastor? ¿Porque lo dice la Biblia? ¿O porque tiene un sustento real? Eso es también lo que tenemos que preguntarnos.
Y en esto, el apóstol Pedro, en los siguientes versículos, nos hace una aclaración y nos enseña que el conocimiento que ellos nos trajeron es un experimento, es un conocimiento basado en hechos reales. Dice así el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer, número 1, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 3 es nuestro Señor Jesucristo. Dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, vamos a empezar por el 3. El 3, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es una persona real, es una persona histórica que existió, valga la redundancia, hace más de 2000 años. Y hoy mucha gente duda de su existencia, pero los científicos rigurosos, los historiadores, no dudan de su existencia como histórico. Incluso aquí tengo un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y este libro está escrito por Josh McDowell, es un pastor muy conocido ahora, pero cuando escribió este libro había apenas conocido al Señor y se había convertido porque él era ateo, él odiaba a Dios y se dio a la tarea de investigar si lo que decían los cristianos era verdad, porque él conoció a una joven cristiana en la universidad que le habló de Dios y lo retó a investigar acerca de Dios porque él no creía. Entonces, el fruto de su investigación es este libro, Evidencia que exige un veredicto. Y hermanos, podemos basarnos en algunas de las fuentes que él cita, pero sobre todo en los testigos primordiales, que fueron los apóstoles. Los apóstoles fueron los que vieron y experimentaron al Señor Jesucristo. Vamos a ver, ahorita acabamos de leer el versículo 16, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos lo vieron. Ahora vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, que el conocimiento que nosotros adquirimos de nuestro Señor Jesucristo es a través de personas que vieron y tocaron a nuestro Señor Jesucristo, es decir, a una persona real. No es un cuento, no es una fábula artificiosa inventada. Vamos a Lucas 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, que entre ellos sabían que había cosas ciertísimas, que estas personas lo habían visto y lo habían experimentado. Ahora, también el apóstol Pablo hace mención de que se le apareció a él y a más de 500 testigos, y que algunos de ellos estaban con vida para cuando escribió sus cartas. Entonces, esos 500 pudieron haber refutado y decir, no, lo que están diciendo es mentira. Pero no, hermanos, no lo hacían porque lo que había pasado, lo que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo era real. Ahora, el problema con muchos ateos o con mucha gente que dice que Jesús no existió es porque dicen que no hay fuentes fuera de las cristianas que testifiquen acerca de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tengo aquí este libro. Hermano Josh McDowell nos deja la evidencia de todas las personas que escribieron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho hay un capítulo completo hablando de la historicidad de nuestro Señor. El número 1 de los escritores es Cornelio Tácito, nacido entre el año 52 y 54 después de Cristo, es decir, un contemporáneo de Pablo. Y él escribe acerca de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente es
Luciano, que también era contemporáneo de ellos, del siglo II, él era del siglo II. Flavio Josefo, nacido en el año 37 después de Cristo, poco después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Y también es uno de los historiadores, él era un historiador judío romano, pero no era cristiano, él no creía en nuestro Señor Jesucristo. Está Suetonio en el año 120 después de Cristo, Plinio II, Tertuliano, Talo el historiador samaritano, la carta de Mara Bar Serapio, Justino Mártir, los mismos libros del Talmud judíos escriben acerca de Yeshu, ellos le dicen así a Jesús porque dicen que es como un hombre maldito, pero están escribiendo a través de él, acerca de él, acerca de Yeshua, que era el nombre de Jesús, pero ellos le decían Yeshu de una manera de desprecio. Y existen muchos más historiadores que dan certeza de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el número 1. Empezamos por el número 3 que les había dicho, era el Señor Jesucristo. Ahorita lo volví el número 1. El segundo, el poder, que eran los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, en Mateo 15:30, dice así: y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Jesús hacía estas señales con poder y no las hacía solamente por él, sino que eran de parte de Dios. El mismo Nicodemo reconoce las cosas de nuestro Señor Jesucristo y él dice que nadie puede hacer las cosas si no viene de parte de Dios. Entonces, de hecho vamos a leerlo, es Juan 3:2, dice: Jesús vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hasta una persona que en ese entonces no era cristiana reconocía el poder de Jesucristo. El mismo Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús: ¿si eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le contesta en Mateo 11:4-5, dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Sabía que debía haber milagros mesiánicos, milagros que eran del requerimiento para saber si esa persona era el Mesías. Y estos son: que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos sean limpiados. Porque en la historia de Israel, hermanos, se había escuchado acerca de alguien que sanara a otro de lepra. Se había escuchado acerca de Naamán, que fue al río y se sumergió, y a la hermana de Moisés. Pero de ahí en fuera, hermanos, no había otra persona que fuera sana de lepra, porque estas personas eran echadas fuera del campamento de Israel y no se sabía de ellas hasta que se curaban o morían. Entonces, aquí está sanando Jesús a leprosos. Dice: los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Eran milagros que tenían que hacer el Mesías, porque Elías también resucitó. Bueno, a través de Elías, Dios también resucitó a otra persona. Entonces, con Eliseo también. Eran milagros que el Mesías tenía que cumplir. Y eso está demostrando su poder y su divinidad, que esto también lo menciona el apóstol Pedro. En el versículo 17 y 18 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde Dios la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, otro propósito era saber de Jesús histórico, de su poder y de su divinidad. Vamos a leer Juan 20, 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que creamos que Jesús fue histórico, que es el Hijo de Dios. Y número 3, que nos menciona el apóstol Pedro, dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él vendrá como juez y juzgará a todas las naciones. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesucristo vendrá como juez y juzgará a todas las naciones? Eso lo vemos en el versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura en ese entonces era el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se decía que era la palabra profética más segura? Porque todas las profecías que se decían ahí se iban cumpliendo y hasta la fecha se cumplieron muchas y otras están por cumplirse. Por ejemplo, la profecía que le dio el Señor Todopoderoso a Daniel a través del sueño de Nabucodonosor y después a él en visión de los reinos que iban a venir y iban a conquistar Israel, sucedió tal cual. Dice que la cabeza era de oro, que era Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Después venían los brazos, que eran de plata. Y decía que había un brazo más alto que el otro. Eso se refiere a Medo y Persia. Y uno de los imperios era más fuerte que otro, por eso el brazo así. Y después vino otro reino, que era el reino de Grecia, que en otra visión se nos muestra como el macho cabrío o el leopardo de las 4 cabezas en esas visiones. Y se cumplió, era un leopardo de 4 cabezas porque vino Alejandro Magno y conquistó Israel, conquistó Babilonia, conquistó todo el imperio medo-persa. Y a la muerte del rey Alejandro Magno, el imperio se dividió en 4 partes, las 4 cabezas. Si nosotros checamos la historia, hermanos, sabemos que es la palabra profética más segura porque se cumplió al pie de la letra. Y tan solo lo vemos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que en la misma crucifixión se estaban cumpliendo 33 profecías, hermanos. La exactitud de la palabra de Dios no tiene comparación. Entonces, nuestra fe, hermanos, está basada en el testimonio de personas reales acerca de otra persona real y de historia real que sucedió y que las profecías dijeron antes de que sucedieran. E incluso, hermanos, podemos verlo a través de los descubrimientos arqueológicos. Nuestra fe, hermanos, no está basada en fábulas artificiosas, como dice el apóstol Pedro, sino en personas que vieron y experimentaron. Y ahora, hermanos, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, también podemos dar ese testimonio porque estamos experimentando la obra de nuestro Señor y de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso dice los siguientes versículos: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que ellos dijeron que iba a suceder acerca del pueblo de Israel, acerca del Mesías y lo que va a suceder con la iglesia y en el Apocalipsis, hermano, vino y fue inspirado por el Espíritu Santo y no es de interpretación privada, sino es una interpretación que nos da el mismo Espíritu Santo por el conocimiento de la revelación, que es lo que vimos en el pasaje de Primera de Corintios. Cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios preparó. Vamos a leer, hermanos, otra vez. Primera de Corintios 2:9. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este conocimiento, hermanos,
también podemos adquirirlo a través de la revelación del Espíritu Santo, porque no es de interpretación privada. Y esto, hermanos, tiene un propósito. No nada más es decir, yo creo en Jesús. No, es yo sé que Jesús es real. Y el saber que Jesús es real tiene un propósito para mi vida. Y es que yo crezca en conocimiento, que crezca en virtud. Lo leímos, dice, a vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya tenemos la fe, creemos que lo que sucedió es real. Sabemos que lo que sucedió es real. Añadámosle virtud. A esa virtud, conocimiento, es decir, profundicemos más en la palabra. Busquemos revelación del Espíritu Santo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue de los versículos 5 al 8 de este mismo pasaje de segunda de Pedro, capítulo 1. Si este conocimiento de saber que nuestro Señor Jesucristo es real y que vivió y que nos trae revelación no da fruto, hermanos, entonces tenemos que pensar en nosotros si creímos realmente en nuestro Señor Jesucristo, y si no, hacerlo y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y entonces Él se revelará a nosotros a través de su Espíritu Santo. Nos dará un conocimiento mayor, que no va solamente del empírico, del testimonial, del experimental, sino un conocimiento de revelación del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos la palabra profética más segura y el sustento más grande. 2 pilares, la profecía y los testimonios de los hermanos. Así que, hermanos, confiemos en que nuestro Dios obrará en nosotros, nos hará crecer y oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y porque haces tu obra magnífica, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria, Señor. Permítenos, Padre, que con este conocimiento que tenemos acerca de ti, Señor, podamos crecer en frutos, Señor, y en predicar tu palabra, Señor, en hacerle conocer a los demás que tú eres un Dios real, que nuestra fe, Señor, no es una fe artificiosa, Señor, basada en cuentos ni historias, Señor, sino en hechos reales que sucedieron, Señor, y que nosotros podemos confiar en ti porque sabemos que tú ya predijiste el futuro, Señor, el presente, Señor, y que también nos hablaste acerca del pasado. Te damos la honra y la gloria. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.